Damos comienzo entonces, quien quisiera formular la primera pregunta y a quién estaría dirigida. Bien. ¿Puedes ponerte de pie? Sí, gracias. Para el doctor Ramírez, ¿cuál es su consejo para jóvenes periodistas independientes que trabajan o contribuyen algo para un canal de universidad y un periódico independiente o tengan un editorial para participar en los medios también, pero no seguir a la mentalidad de los medios? Mira, yo creo que actualmente nunca ha habido tanta oportunidad para la joven generación de periodistas que se está formando de poder crear un periodismo nuevo. Primero, siempre ha sido muy difícil hacer periodismo. El periodismo, en todo caso, es mi opinión, nunca ha habido una edad de oro del periodismo, donde era fácil hacer periodismo, donde era extraordinariamente eficaz, donde no había problemas. Eso no ha existido nunca. En este momento, por razones que tienen al hecho de que estamos viviendo una transición, un modelo de tipo industrial se está desmoronando y un modelo nuevo de información está surgiendo, en particular con todo lo que supone Internet. Hay una crisis particularmente grave en el sentido de que en este momento ningún modelo económico funciona en los medios. Los medios tradicionales, cuya economía descansa esencialmente en la publicidad, en este momento no están funcionando. Hay excepciones, evidentemente, hay excepciones, pero masivamente no están funcionando. Mira, te doy una cifra. En Estados Unidos, en los últimos 5 años, han desaparecido 120 periódicos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el lugar donde el meteorito Internet impacta con la mayor fuerza. Y por consiguiente, ahí es donde se produce la extinción, porque hay un cambio de ecosistema mediático. ¿Okay? Ese mismo fenómeno probablemente va a llegar aquí. Y entonces no hay modelo económico. Pero el nuevo modelo, es decir, la prensa que se está desarrollando en línea, cuyo gran éxito, como sabes, es The Huffington Post, que es el gran éxito, aún tampoco tiene un modelo económico exportable que funcione en cualquier circunstancia. Pero, sin embargo, los estudiantes que actualmente están haciendo periodismo tienen la posibilidad que no tenían los mayores de crear su propio medio en Internet. Yo estuve recientemente en Corea del Sur y en particular viendo y visitando un periódico digital que se ha desarrollado en los últimos 5 años en Corea del Sur, que se llama Oh My News, O-O-H, My News, como en inglés, Oh My News. Ustedes van a Internet y ven Oh My News. Es un periódico que ha creado un pequeño grupo de periodistas mujeres, jóvenes, todas menos de 30 años, y algunos jóvenes hombres, pero sobre todo mujeres, curiosamente. Y este periódico es actualmente el segundo en influencia en Corea del Sur, que es un país donde se consume mucha prensa, igual que en Japón. Lo cual quiere decir que hoy un periodista no se ve obligado a integrarse en, digamos, las carreras habituales de la prensa tradicional, de la radio tradicional, la televisión tradicional, porque en realidad no sabemos cuánto tiempo esos modelos van a existir. Es posible que lo hagan, porque lo que se está desarrollando también es, cualquiera que sea el medio hoy, es decir, prensa de papel, radio
y televisión, hoy todos tienen un doble o un rostro digital. Y ahí hay cantidad de periodistas que han entrado. ¿Cuál es la característica también? Ojo, el periodista hoy está padeciendo una proletarización muy violenta. El periodista hoy ya no es sinónimo de profesión distinguida en la sociedad, un poco como los profesores, digamos, en cierta medida. Y la norma en los jóvenes periodistas que trabajan en particular en la información en línea, información online, en realidad es la precarización generalizada. Una situación muy difícil, con trabajos de 8 o 10 horas frente al ordenador, sin vacaciones, sin contrato fijo, la misma situación que tienen muchos jóvenes en otros sectores. Sí, se ha producido, en el periodismo no se ve, porque en muchos países, en todos los países, hay algunas estrellas periodísticas, presentador de televisión, algunas firmas de editoriales importantes, que hace creer que el periodismo es una profesión que también es realidad para una pequeña minoría, que es una profesión donde solo hay triunfadores en la sociedad. Pero eso enmascara la realidad social de lo que es el periodismo realmente existente hoy, que es mucho sufrimiento, mucho paro, mucha precariedad y mucha dificultad en el ejercicio de la profesión. Pero eso no quiere decir que no se pueda hoy triunfar. Exactamente igual, termino con esto, estamos viviendo un momento, he dicho, de transición, y ese momento es un poco semejante al que existió en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon muchos periódicos en todas partes, mucha prensa, o en España al final del franquismo, cuando surgieron cantidad de periódicos, etc. Con la información en línea está ocurriendo igual. Hoy día están surgiendo muchos periódicos, mucha prensa, muchos medios de información. Y la nueva generación tiene su lugar en esta eclosión, ¿verdad? Porque he dicho antes, hay un cambio de ecosistema. Digamos, la atmósfera que existía en el ecosistema anterior, hoy día no permite la sobrevivencia de todas las especies. Pero en el nuevo ecosistema, un poco como cuando desaparecieron los dinosaurios, ¿verdad? Cuando desaparecieron los dinosaurios, se creó un nicho, un hábitat nuevo, donde surgieron los mamíferos, y los mamíferos salimos nosotros. Luego, en este cambio de ecosistema, están desapareciendo algunos dinosaurios mediáticos, pero está surgiendo un periodismo nuevo, que es el de la generación de ahora. Tengo 2 preguntas y un comentario para el profesor Ramonet sobre la libertad de expresión. En Venezuela ha habido una gran discusión sobre el tema de la libertad de expresión, tal como usted lo señalaba en su intervención inicial, cuando es desde el Estado supuestamente que se ataca a los medios privados de comunicación. La pregunta sería, ¿no? Yo tuve una reflexión en una participación que tuve en la Asamblea Nacional, donde decía que ciertamente hay que cuidar dentro de la democracia el hecho de que el Estado, desde el Estado, se ataque a los medios de comunicación, pero también se viola la libertad de expresión cuando desde la línea editorial del propio medio de comunicación se coarta la posibilidad de que otras formas de pensamiento distintas a las que esa línea editorial impone, pues se expresen libremente allí. La cuestión, para sacarlo de Venezuela, no es qué se haría desde el gobierno, sino qué sería en España o en el resto de América Latina o en el resto de los países desde los movimientos sociales. Es decir, ¿cuál cree usted es la salida, ¿no?,
porque quizás en Venezuela yo conozco lo que se ha hecho, se han promovido los movimientos comunitarios, todo esto, pero el problema quizás esa no sea la única salida. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para que en España, desde el movimiento de los indignados, haya un acceso quizás a los medios de comunicación, tal cual como usted lo expresó en su intervención? Un comentario por el profesor Juan Carlos es que, bueno, y en Telefónica viene diciendo que el poder económico del idioma español creo que son, no sé cuántos, 700.000 millones, pero que en Europa solamente hay 45 millones de españoles hablantes. Todo el resto está del otro lado del charco. Entonces, creo que ya hay mucho movimiento. De hecho, en la universidad dice, bueno, pero es que, ¿por qué tenemos que seguir rigiendo el idioma español por la RAE cuando la mayor cantidad de hablantes de este idioma está desde México hasta la Patagonia, ¿no? Esa es una reflexión. Y para el profesor Carlos Taibo, quizás una de las preguntas más, pues ha sido parte de nuestra discusión en el movimiento de los indignados, y quizás recogiendo todo eso que se ha discutido y que llega a través de los medios de comunicación y de la internet, una de mis grandes preocupaciones es que el movimiento de los indignados en España ha avanzado en sus propuestas en términos de lo político, y a mí me preocupa que se está dejando de lado un poco lo económico y lo social. Por ejemplo, el tema de los bancos. En España sacaron dentro de lo que es el pliego, lo entendemos quizás porque ya son muchos más y quizás no todo el mundo está de acuerdo, y ahorita es un movimiento que está sumando y acumulando fuerza. Nosotros aquí sumamos el punto de la discusión que es necesario discutir el tema del sistema financiero, o sea, para poder hablar de verdad de un cambio distinto, ¿no? Yo en lo personal creo que la democracia real es una democracia donde se puede hablar en términos de sociedad de iguales, y no en términos de igualdad ante la ley solamente en derechos políticos, sino también en derechos económicos y sociales, es decir, de acceso a los medios para poder desarrollarse integralmente. Entonces la primera pregunta al profesor Taibo es: ¿cómo ve usted el desarrollo integral de una propuesta de democracia real en términos no solamente de lo político, sino en términos también de acceso a lo económico y a lo social? Y una segunda pregunta, usted nos dio algunas reflexiones de hacia dónde usted ve que va el movimiento del 15M, y yo en lo personal tengo una gran preocupación, y es hacia dónde va la democracia en el mundo. Porque no solamente nosotros jugamos, no solamente los indignados juegan, no solamente nosotros jugamos, sino que la derecha también juega. Y pues la idea es, en un momento donde ellos también pueden jugar, donde tienen el aparato financiero y el aparato de los medios de comunicación, existe la viabilidad de que un movimiento como el del 15M y en el mundo, en América Latina, avance hacia procesos democráticos cuando las élites económicas necesitan otras cosas. Entonces, podríamos estar aproximándonos a sistemas distintos, pero un poco totalitarios, que nieguen la democracia. ¿Sí? ¿Hacia dónde, cómo ve usted ese proceso? Muchas gracias. No, no requiere respuesta, es un comentario que además es con el que estoy de acuerdo. Bien. Con respecto a la primera cuestión, estoy obligado a identificar un equívoco. Un equívoco que probablemente ha sido alentado de manera interesada por determinados medios de comunicación. Una de las varias comisiones que opera en la Puerta del Sol de Madrid, la comisión llamada de Política a Corto Plazo,